Bienvenidos a este tercer segmento de la charla donde vamos a estar hablando del tema de los dividendos. Esto no sin antes agradecer la invitación que nos ha hecho la Cámara Colombo-Chilena para abordar este tema que consideramos de gran relevancia para todos los contribuyentes, para todas las personas que de alguna u otra forma nos está afectando. Entonces, acá desde el punto de vista de la renta de las personas naturales, como ya nos explicó ampliamente Sandra y Juan Camilo, tenemos que para la depuración de la renta de las personas naturales residentes existen diferentes cédulas. Y para una de ellas es la cédula de dividendos, donde nos vamos a entrar a enfocar en cómo se determina y cuál es el contenido y el alcance de lo que debemos estar teniendo en cuenta. Bien, desde la perspectiva de la renta de la persona natural, la cédula de dividendos es la más sencilla de todas, pues no admite depuración alguna en la medida en que solo lo que debería hacer la persona es determinar qué es lo que le está certificando la entidad que le está repartiendo los dividendos, y en ese certificado debería constar cuál es el valor del ingreso y cuál es el valor del impuesto asociado, porque todo el tema de los dividendos está enfocado a que se retenga en el momento en que se hace la distribución, de tal forma que al final del año, cuando yo entro a consolidar mi declaración de renta, en principio debería quedar en tablas. No me debería generar un mayor valor del impuesto a pagar. De esta forma pareciera algo supremamente sencillo desde la perspectiva de la persona natural que recibe el dividendo. Sin embargo, cuando nos vamos al trasfondo de esto, y es la sociedad o entidad que lo distribuye, vemos que existe toda una complejidad bien importante, donde acá no, el objetivo de este segmento no es entrar en detalles sobre esas complejidades, sino simplemente hacer algunas reflexiones de las cosas que las personas que están recibiendo dividendos deberían tener en cuenta para por lo menos poder hacer las preguntas adecuadas para determinar que este certificado cuenta con la información suficiente para poder incluir de forma adecuada los dividendos dentro de mi declaración de renta. Bien, acá, como todo en materia tributaria, no puede ser tan sencillo. Desde la definición vemos que ya para tributarios tenemos que dividendos no es simplemente la distribución que hace una sociedad con cargo a las utilidades que genera. Esa es desde la perspectiva comercial. Desde la perspectiva tributaria, dividendos tiene una noción muchísimo más amplia en la medida en que contempla todo tipo de beneficios que se realicen con cargo al patrimonio. De esta forma pueden existir remuneraciones adicionales que les va a aplicar esta legislación que vamos a ver más adelante. Una de las principales cosas es que no necesariamente los dividendos son repartidos por sociedades, pues dentro de la cédula de dividendos también debe incluir todas las utilidades provenientes de fondos, pues se considera que estas utilidades se asimilan a los dividendos para efectos de la declaración de renta. Bien, acá es importante tener en cuenta que esta cédula solo nos aplica para las rentas de personas naturales residentes, quienes pueden recibir dividendos tanto de sociedades o entidades nacionales como de sociedades y entidades extranjeras. Entonces, en esta cédula se van a conformar, independientemente de dónde vengan esos dividendos, deberán quedar incluidos. Acá valga la pena hacer una pequeña anotación, y es que ya cada vez es más información con la que cuenta la DIAN respecto a las operaciones que yo tengo fuera del país. Por ejemplo, nos sorprendían hace algunos días con que ya estaba efectivo el intercambio de información de forma automática con Panamá, donde las cosas que se van a tener en cuenta, pues es todo lo que tiene que ver con beneficiarios efectivos, es decir, la última persona que en los diferentes esquemas societarios tienen derecho a percibir las utilidades de determinado vehículo de inversión. Entonces, acá es muy importante porque usualmente nos llega la consulta de eso lo debo incluir dentro de mi declaración de renta, a pesar de que en Colombia no debería
en conocer que yo estoy recibiendo esa plata afuera? Entonces la respuesta es sí, porque como nos mencionaba Juan Camilo, al ser un residente fiscal colombiano, yo debo incluir mis ingresos de fuente mundial, es decir, tanto lo que me gano acá en Colombia como lo que me gano en el exterior. Entre esos, el tema de los dividendos. Bien. Otra situación bien importante y que es diferente al resto de tipo de los ingresos que una persona natural percibe, en el caso de los dividendos, es en el momento en el cual se debe entrar a realizar el pago del impuesto. Pues como bien nos explicaba Sandra, el tema de los ingresos en las personas naturales funciona el principio de caja. ¿Qué es esto? Que solo pago impuestos en la medida que reciba la plata. Sin embargo, para el tema de los dividendos tenemos una regla especial y es que solo se entienden realizados en la medida que sean decretados en calidad de exigibles. ¿Qué es que sean calidad de exigibles? Que el máximo órgano de la entidad que está realizando el reparto considere que ya tiene una obligación con cargo al accionista o inversionista y que ya tiene una fecha y condición, tiene una fecha finita y ya la persona que es el inversionista puede realizar el cobro de ese dividendo que se está decretando. En ese momento es cuando se considera existe el hecho con trascendencia tributaria, pues ahí voy a tener que determinar todos los efectos en materia de impuestos, particularmente este gravamen especial que vamos a considerar. El tema de los dividendos tenía una situación bien particular y es que trajo una gran modificación con lo que fue la ley 1819. Este tema antes era relativamente pacífico porque lo que decía la legislación colombiana es como la sociedad ya pagó impuestos, para evitar la doble imposición, el socio que está recibiendo en últimas el beneficio de la actividad económica que está realizando la sociedad no debería pagar impuestos. De esta forma, en la medida que la sociedad pagara impuestos, el socio persona natural no pagaba impuestos. Sin embargo, este tema cambió. Este tema cambió porque a pesar de que se mantuvo esta dicotomía entre qué es un ingreso grabado y qué es un ingreso, qué es un dividendo grabado y no grabado, estos dividendos que son no grabados pasaron a generar un tributo adicional que se ha conocido como el impuesto a los dividendos. Este cambio me lo trajo la ley 1819 y es lo que me trae la complejidad de la que vamos a hacer una pequeña aproximación. Ya con las reformas tributarias siguientes, lo que se ha hecho es un cambio en las tarifas respecto a qué es lo que realmente va a ser el monto del impuesto que va a tener que entrar una persona a generar el pago. Acá principalmente un recuerdo normativo de qué es lo que deberíamos tener en cuenta. Entonces tenemos unas normas del Estatuto Tributario, el decreto 2371 del 2019. Acá valga la pena decir que este decreto ya no está vigente porque, como nos explicó Sandra, la ley 1943 fue declarada inexequible. Sin embargo, como por el año 2019 estuvo vigente, las disposiciones que nos está haciendo en materia de dividendos se encuentran plenamente vigentes para la declaración del año 2019 que estamos presentando en estos momentos. Ha habido una doctrina bien importante donde nos ha hecho algunas aclaraciones sobre cómo aplica este gravamen especial a los dividendos, particularmente en cuanto al régimen de transición, que ya nos vamos a detener ahí. Y finalmente quisiéramos resaltar cuáles son esos reportes que la DIAN tiene para consolidar esta información. Acá queremos resaltar que las sociedades que reparten dividendos deben preparar diferentes reportes donde le están diciendo a la DIAN a quiénes de sus accionistas le están repartiendo dividendos y en qué calidad, si están decretando dividendos y si estos son exigibles o no, si son grabados o no, y los montos que les practicaron, los montos del dividendo que giraron y las retenciones en la fuente asociadas. Particularmente tenemos el formato 1001, tenemos el formato 1011 donde se incluyen los dividendos que recibí que se consideran como ingresos no grabados, tenemos el formato 2517 que nos explicaba Sandra ahorita en cuanto aplica para las personas obligadas a llevar contabilidad, que acá tiene unas casillas especiales para todo el tema de dividendos,
Tenemos que dentro del formulario de renta hay unas casillas específicas para todo esto, y dentro del formato 2516, que es un anexo de la declaración de renta de las personas jurídicas, también hay unas casillas específicas para todo lo que tiene que ver con el tema de dividendos. Y ahí que acá la primera invitación que se le hace a todas las sociedades que van a hacer el reparto de los dividendos es que toda esta información debería ser consistente, de tal forma que lo que debería es que todos estos cruces de información deberían ser consistentes con lo que finalmente se le está certificando a la persona natural, de tal forma que no se generen diferencias, porque en caso de generarse algunas diferencias, ahí inician las actividades de fiscalización de la ley. Bien, acá quisimos resaltar qué es lo que me tiene el formulario. Esto lo tomamos prácticamente del formulario 210 que me tiene la declaración de renta de personas naturales, y acá me va a traer como 3 partes específicas. Me trae lo que son los dividendos y participaciones del año 2016, que son no grabados, y los que son grabados. Me los tiene separados. Entonces, acá, como teníamos la principal modificación, todo en la evolución normativa, se está reflejando en los renglones que me está señalando el formulario. Particularmente lo que tenemos es lo de 2016 y hacia atrás, que es la norma de transición, porque sucede mucho que las sociedades generan las utilidades, pero estas utilidades cada año se reúnen en asamblea de accionistas para determinar qué se quiere hacer con eso, si se quieren repartir o si se van a dejar en reservas para futuros repartos. Entonces, es muy común que las sociedades tomen la decisión de que no, yo quiero fortalecer patrimonialmente la compañía, no voy a repartir los dividendos y lo voy a repartir en un periodo futuro. De ahí que en ese momento puede que yo tenga utilidades acumuladas que son de muchos años. Y como les comentaba, la norma que me generó el gravamen en los dividendos vino con la ley 1819, es decir, que me empieza a operar con las declaraciones de renta de los periodos 2017 y siguientes. De ahí que bien hizo la ley en traer una norma de transición, porque si en ausencia de esta norma de transición, tendríamos que todas estas utilidades que se grabaron en periodos anteriores no me estarían generando este impuesto a los dividendos. Entonces, si yo no tuviera esta norma de transición, se me generaría una imposición por estas utilidades que yo generé y que dejé guardadas para futuros repartos. Ahora, dentro de lo que es la cédula de dividendos, tenemos 2 subcédulas, una que es del año 2017 y siguientes, de los dividendos no grabados que me generan impuesto, y de los dividendos grabados que generan un impuesto aún mayor. Bien, entonces, para entender un poquito qué es lo de dividendos grabados y no grabados que generan impuestos o no, acá lo que tenemos es que lo primero que se debe hacer es establecer la calidad de grabado o no grabado. Luego determinar a qué año corresponden los dividendos que me están repartiendo, y finalmente determinar quién es el contribuyente beneficiario del pago, para de esta forma saber cuál es la retención en la fuente que le voy a aplicar y por tanto cuál será el valor del impuesto. Acá traemos un resumen de cómo debería la sociedad hacer ese cálculo de dividendos grabados y no grabados. Sin embargo, no nos vamos a detener en esto, porque acá lo que queremos significar es que si son dividendos del año 2017 y anteriores, en el caso que sean no grabados, pues no me van a pagar impuestos. Si son dividendos grabados, me van a generar una retención del 20% y van a estar grabados a la tarifa progresiva, que es la que nos explicaba Sandra, que va por tramos y que va atendiendo el valor del dividendo que recibí. Ahora, ya lo que viene para los dividendos, dependiendo de la fecha en que se decreten, y si son utilidades de los años 2017 y siguientes, acá lo que vamos a tener es que me generan unas tarifas adicionales. De esta forma, por los años 2017 y 2018, para los decretos de utilidades que sean de estos años en adelante, tenemos una tarifa que va del 5 al 10%. Las tarifas que estuvieron vigentes en el año 2019 es del 0 al 15%,
y las tarifas del año 2020 y siguientes van del 0 al 10%. Esto para el caso de los dividendos no grabados. Ahora, para el caso de los dividendos grabados, estos inicialmente están grabados a una tarifa fija del 35%. En el 2019 se ató a la tarifa de renta, que en este caso es el 33%, y ya para los años siguientes, de acuerdo a la reducción de las tarifas, puede ser del 32 al 30%. Entonces, esto es para el caso de los residentes. Acá, con esto, lo queríamos resaltar que dependiendo el año en que se haya generado la utilidad, pues va a tener un efecto impositivo diferente. Acá dentro del material les trajimos unos ejemplos para poder ver el impacto. Sin embargo, acá no nos vamos a detener en cómo se hizo el cálculo, simplemente queremos significar qué pasa teniendo la misma utilidad, cuál es el impacto dependiendo el año en que yo lo reciba, siendo una persona natural residente. En el ejemplo que poníamos, teníamos que estos 76 millones correspondían a un dividendo grabado y estos 424 millones a un dividendo no grabado. En el caso del año 2016 y anteriores, la única parte que pagaba impuesto eran estos 76 millones, dependiendo de la tarifa progresiva. Entonces, en nuestro ejemplo, por estos dividendos que estoy recibiendo, solo estoy pagando un impuesto de 21 millones, que es el impuesto asociado a la parte grabada. En cambio, si yo lo que recibo es estos mismos dividendos, 76 grabados y 424 no grabados, si el decreto de los dividendos se hizo con cargo a utilidades del año 2017, esos mismos dividendos, por el hecho de ser de utilidades de un año diferente y corresponder a un decreto hecho en el año 2019, para la persona natural, como estaba vigente en la tarifa del 15%, esa misma capacidad contributiva, que son los 500 millones, me está generando un impuesto de 94 millones. Y valor del impuesto que se viene a disminuir en el año 2020, porque acá tuvimos una disminución de la tarifa, donde pasó del 15% al 10%, generándose así un impuesto de 68 millones de pesos. Entonces, acá, como pueden ver, ¿qué es lo que debería revisar una persona natural dentro del certificado que le llega? Es a qué año corresponden esas utilidades, cuál fue la retención en la fuente que le practicaron, para así determinar cuál es el valor del impuesto que debería estar incluyendo. Ahora, otra de las novedades bien importantes que me trajo la norma es una retención en la fuente entre los dividendos que se reparten a las sociedades nacionales. Esta es una plata que le van aquí. Cuando existen cadenas de sociedades, la primera sociedad le van a hacer una retención, pero esta retención no es de la sociedad, sino es de la persona natural, que cuando reciba el dividendo finalmente va a recibir dos certificados. Uno de la sociedad que le distribuyó el dividendo y otro de la primera sociedad que generó ese dividendo. De ahí que cuando existan cadenas de sociedades, adicionalmente voy a tener que tener un certificado diferente. Entonces, ya con esto terminaría mi intervención, porque acá queríamos ser muy breves en el sentido de que esta es una problemática que debe ser más vista desde la perspectiva de la sociedad que reparte el dividendo, pues es la sociedad que tiene la obligación de practicar la retención en la fuente. Ya desde cara a la persona natural, yo lo que tengo es mi certificado que me dice cuál es el tratamiento tributario que le debo dar. Sin embargo, debo entender cuál es esa complejidad que se representa, el reparto que se está haciendo, y de ahí lo que nosotros hacemos la invitación es que desde el momento en que se hace el acta de asamblea, donde se toma la decisión de si se reparte o no se reparte dividendos, se llegue a la conclusión de cuál va a ser el impacto de los dividendos. Uno de los puntos del acta de asamblea es el proyecto de distribución de utilidades, donde ese proyecto de distribución de utilidades, la invitación es que se indique cuál va a ser el impacto tributario, porque a la hora de tomar la decisión si se reparte o no se reparte dividendos, el impacto tributario es un punto bien relevante. Y pues esto nos va a servir para efectos probatorios después, para que cuando llegue la plata a la persona natural se tenga claramente identificado cuál fue el valor del impuesto. Entonces, ya con esto finalizaría mi intervención.